En este vídeo os mostramos la prótesis total de rodilla Next Gen de Zimmer. Para esta prótesis necesitaremos una sierra ancha de 1,27 milímetros y una sierra panadera para poder hacer el cajón. En esta primera caja de instrumental general vamos a encontrarnos con una caja de pines, de donde yo ya me he sacado los pines necesarios, un sacapines, un mango con distintos impactadores, un martillo extractor, un pie de rey, ganchitos para quitar el cemento, varios separadores y los instrumentos, uno para colocar el insert y el otro para extraerlo. Este es el impactador del fémur y el extractor del mismo. En la caja de corte distal nos vamos a encontrar con la broca intramedular, la broquita de 3,2, la broquita de los tetones, el adaptador para los pines, la galga, el mango en T con su varilla, las 3 piezas para hacer el corte distal, estas otras 2 piezas para marcar la rotación externa, un mango, distintos chaflanes, los tamaños correspondientes y este instrumento también para hacer el cajón. En el caso de que sea CR abriremos esta otra caja de polietilenos, donde tenemos los fémures de prueba izquierdas y derechas y en medio encontraremos los polietilenos de cada tamaño. Si fuese PS, abriríamos estas otras 2 cajas. Como veis, tenemos por un lado los fémures de prueba, cada uno tiene debajo la piecita que pondremos después de hacer el cajón, el mango para el definitivo y los insert, que van cada uno con el tamaño correspondiente. Para hacer la tibia necesitaremos estas 2 cajas, la de corte de tibia y la de acabado de tibia. En esta primera caja vamos a encontrar la guía intramedular, la varilla de alineación, los bloques de corte, estas 2 piecitas que son para el pinocho, el instrumental para la intramedular y la de extramedular. En esta otra caja tenemos los platillos tibiales con el mango correspondiente, las tachuelas o los pines, los gaps que son estas piezas grises, estas 2 piecitas que van a servir para brocar antes de hacer la quilla con estos 2 instrumentos y las pruebas. Y para terminar con las cajas tenemos la de patela, en la que nos vamos a encontrar la pieza de serrar, los medidores, la pieza donde vamos a colocar la pieza para brocar con esta broca, las pruebas y la pieza para el definitivo. Comenzaremos sacando los pines. Sacaremos pines normales, pin con cabeza y este pin especial para fijar la tibia. Todos ellos van con este adaptador al motor. Sacaremos también la broca intramedular, la broca de 3,2 para la rotación externa, la broca de los tetones y la galga. Montaremos el mango en T con la guía intramedular, retiramos hacia atrás y estaría listo. Esta pieza nos va a servir para colocar los grados de varovalgo con la lateralidad de la rodilla. Habitualmente son 5 grados. Cogeremos el bloque de corte de 0 grados y esta otra pieza donde especifica la profundidad de corte, que suele ser 0 con las 2 marquitas doradas. Estas pestañitas las echamos hacia atrás y colocamos el bloque de corte en él. Lo primero, la guía intramedular, después la pieza del varovalgo y el bloque de corte. Se comprueba con la galga el corte que se va a realizar y se fija con 2 pines. Retiramos todos los instrumentos, se queda el bloque de corte, se puede fijar con un tercer pin y se cierra. Ya estaría el corte distal hecho. La siguiente pieza, la rotación externa. En esta pieza vamos a colocar la lateralidad y los grados de la rotación, habitualmente 3 grados. Y la uña se coloca, se mete hacia arriba y se gira. Ya estaría hecho. Y con esta pieza pasaríamos la broquita de 3,2.
Aquí sabremos el tamaño del fémur, que cogemos el chaflán, en este caso una E, con el mango universal. Retiramos la pestañita hacia adentro y se coloca. Ya está listo para impactar. Se puede fijar o comprobar primero con la galga el corte. Se fija y ya estaría listo para serrar. Se retiran los pines y retiramos el chaflán con el mismo impactador. El corte del fémur estaría listo. En el caso de que fuese CR, cogeríamos la prueba del fémur del tamaño correspondiente con el mango impactador. Se impacta y en este caso lo fijaríamos con pines con cabeza. Cogeremos el instrumento para hacer los cortes para el acabado del fémur que coincida con el tamaño del fémur, en este caso la E. Se coloca el instrumento y se va a serrar con una sierra oscilante o panadera. Hacemos los tetones con la broca, retiramos el pin y se retira el fémur con este instrumento. De esta manera ya estaría el fémur CR. En el caso de que sea PS, cogeremos el fémur de prueba del tamaño correspondiente con el mango impactador. Lo impactamos y en este caso también lo fijaríamos con pines con cabeza. Cogemos el instrumento del tamaño correspondiente para hacer los cortes para realizar el cajón y usaremos la sierra oscilante o panadera. Una vez hecho el cajón, se coge la pieza del tamaño que corresponde al fémur y se coloca ahí. Se hacen los tetones con la broca, quitamos los pines y con el extractor quitamos el fémur. De esta manera estaría hecho el fémur PS. Para hacer la tibia puede ser extramedular o intramedular. En el caso de que sea extramedular, colocaremos estas dos piezas para la base y esta otra pieza para colocar el bloque de corte. Cogemos el bloque de corte y levantando la pestañita se colocaría. De esta forma estaría montado ya la pieza. En el caso de que fuese intramedular, pasaremos la broca. Lo siguiente sería la guía intramedular. Se impacta. Prepararemos el pinocho con estas dos piezas, comprobando que la parte superior pone top. Metemos la otra pieza dentro. El bloque de corte que cogeremos será de 0 grados, porque el pinocho ya tiene 7 grados de la lateralidad correspondiente. Se coloca de esta manera y ya estaría listo. Una vez metida la guía, metemos el pinocho, se coloca el bloque de corte y con el asa de Moulin, con esta U y la barrita, se comprobará la alineación. El stylus con esta pieza de aquí y la galga para comprobar el corte. Se fijará con dos pines y retiramos todos los instrumentos. Para poder quitar la guía intramedular usaremos este martillo extractor para sacarlo de esta forma. De esta manera lo que se quedará colocado es el bloque de corte. Se fijará con este pin especial la tibia. Se cierra y ya estaría el corte hecho. Retiramos los pines y quitamos todo. Mediremos la tibia y cogeremos el platillo tibial del número correspondiente. Lo montamos en el mango, comprobamos la alineación con la varilla y en este caso se fija con pines a mano.
las tachuelas. Normalmente con 2 suele ser suficiente. Cogemos la chimenea con la broca. La chimenea se coloca en el mango universal retirando hacia atrás. Se coloca encima y se broca. Lo siguiente sería preparar la quilla, que cogemos este instrumento con el tamaño correspondiente a la tibia, en este caso 4. Retiramos la pestaña hacia atrás y se coloca. Se martillea y el acabado de tibia estaría realizado. Retiramos los pines con el quitapines y estaría listo. En el caso de querer usar los gaps, serían estas piezas grises de distintos tamaños. Y para probar el polietileno, acordaros de que va a ir en relación con el tamaño del fémur y de la tibia. Nosotros hemos cogido un fémur E con una tibia 4, que sería este, no este otro que pone CD 3/4. Entonces nos quedamos con este polietileno, lo colocamos en el platillo tibial y se probaría con todos los implantes de prueba. De esta manera se podrían decidir los implantes definitivos. En el caso de hacer la patela, usaremos este instrumento para serrar, el medidor para decidir el tamaño. Con este instrumento colocamos la pieza del tamaño adecuado, en este caso 35, retirando hacia atrás, con los dientes hacia adentro, y se broca los 3 agujeros. Pueden probar con la patela de prueba y en este mismo instrumento, una vez que esté todo listo, se coloca esta pieza para poner la patela definitiva. De esta forma estaría hecha la patela. Y aquí tenemos los implantes definitivos, el fémur, el insert y la tibia. Este sería el PS, este otro el CR. Aquí tenemos el impactador definitivo del fémur, que especifica si es PS tenemos que dejar la marca ahí. Si fuese CR, entre esas otras 2 marcas. En este caso, como vamos a poner una PS, vamos a colocar la marca en su sitio, abrimos el mango, colocamos el fémur y a la hora de cerrar tendremos que ajustarlo al tamaño del fémur. Entonces movemos la ruleta y lo colocamos. Impactamos y ya estaría puesto. Se impacta después con este otro impactador para terminar de colocarlo. El fémur estaría puesto. La tibia se da a mano y se impacta con este otro impactador. De esta manera. Y para colocar el insert, que va a ir encima del platillo tibial, cogemos este instrumento que se coloca en la tibia, de esta manera, se coloca el insert encima y se aprieta la pistola hacia adentro y se quedaría colocado. Si hubiese que extraerlo, habría que quitarlo. Se coloca esta otra pieza, se aprieta y estaría fuera. De manera que estos serían los implantes definitivos. Así quedaría la rodilla Nesgen.